Vamos a hablar de los partidos de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Este video es una segunda parte de lo que fue la primera, que eran los partidos de ida, así que si te interesa ver cómo llegaba cada equipo en la previa, un poco del mercado de pases de cada uno y qué se podía esperar de cada uno de estos encuentros, te recomiendo que primero vas a ver ese video. Si no lo viste o si no lo querés ver, de todas formas está la etiqueta de arriba para que lo puedas pispear. Ahora sí, ¿qué tenemos que hablar hoy? Bueno, todo lo que pasó en los segundos 90 minutos, que recordemos, en la mayoría de los casos suelen ser los partidos más importantes. Pero en estos playoffs se dio algo bastante raro, y es que hubo muchos partidos en la ida que prácticamente liquidaron la serie, haciendo que prácticamente la mitad de los encuentros de vuelta eran irrelevantes o eran demasiado complicados que se pueda dar algún resultado que sorprenda. Y finalmente no se dio. Si bien vamos a hablar de todos los partidos, incluyendo estos que no tenían tanta emoción, sí hubo otros que estuvieron bastante interesantes, donde existieron sorpresas o donde al menos hubo mucha paridad que quizás no se esperaba en la previa. Así que ahora sí, sin más preámbulos, vamos partido a partido, analizando lo que pasó futbolísticamente en los segundos 90 minutos, pero siempre teniendo en cuenta dentro del contexto de que era una serie de 180 y de que ya había un resultado que condicionaba todo. Empecemos. Empezamos con el partido de los caballos negros, el de dos equipos que buscaban hacer historia y que obviamente solamente uno lo iba a poder hacer, aunque estaban los dos en una condición bastante importante y de que no suelen encontrarse en esa situación. Hablamos del partido entre Cerro Largo y Central Córdoba de Santiago del Estero, que había salido 0-0 en la ida en Argentina, dejando muy abierto todo, pero que finalmente Central Córdoba lo ganó 3-0 en la vuelta, jugando en Uruguay. Un resultado raro y demasiado disparejo teniendo en cuenta lo que habíamos visto en el primer partido. Pero voy a explicar un poco por qué para mí esto se terminó dando de la siguiente manera. Esto hay que entenderlo siempre entendiendo cuáles son las virtudes de cada equipo. Cerro Largo en toda la fase de grupos de la Copa Sudamericana y en el partido de ida se demostró como un equipo firme, muy sólido, capaz de, sin importar cuál sea el rival, si es superior o no, pudiendo ser un equipo que haga partidos muy cerrados, muy parejos. Por ende, definiendo de local, y habiendo ya conseguido un buen resultado en Argentina y era un empate, se esperaba que intente aguantar y que quizás de contra meta un gol, que había sido algo muy parecido a lo que había logrado hacer contra Defensa y Justicia y también contra Vitoria, ambos partidos de visitante, donde había podido ganar y con eso se clasificó a la siguiente instancia donde está ahora. El problema era, obviamente, si vos desde el principio te replegás demasiado y tu rival en una de esas logra marcar un gol, ¿qué vas a hacer? Obviamente iba a estar complicado porque su capacidad ofensiva es mucho menor que la de Central Córdoba. Entonces había que ver cómo se desarrollaba el encuentro, si aparecían las individualidades del equipo argentino, si no aparecían, si se veían anuladas al igual que en la ida. Y la verdad es que el partido pintaba para ser bastante parecido, pero pasó algo que quizás estuvo un poco por fuera del libreto. Y es el hecho de que, bueno, Central Córdoba al principio, como se esperaba, fue a atacar, Cerro Largo fue a defender, hubo una jugada antes del gol, pero el gol llegó en el minuto 13 del primer tiempo. Una jugada en la de que Ser Largo intentó salir, o sea, una especie de jugada medio ofensiva, pero un poco adelantado en la cancha, tiene una pérdida en la mitad, que desemboca en una jugada rápida que Central Córdoba maneja bien con Godoy, con un muy buen centro al segundo palo, y Pereyó la termina metiendo. Es una jugada que no se pudo dar nunca en el partido de ida, porque nunca tuvo espacio a Central Córdoba. Ahora, quizás con un Cerro un poquito más en confianza o en un contexto más de local donde tenés que arriesgar un poco más, fue eso, una jugada diferente y contra un equipo que le encanta jugar así, que le dio ese espacio y ya está. Con el 1-0 arriba el partido era totalmente diferente, porque ahora Cerro, con su estilo más lento, más horizontal, tenía que jugar a buscar el resultado contra Central Córdoba, que no es que es un equipo que no sepa defenderse, al contrario, en la Liga Argentina y en la Libertadores supo jugar así. Entonces pasó al principio del partido estar el contexto que le gusta a Cerro, con ese gol está el contexto totalmente favorable para Central Córdoba. Y encima, Cerro Largo, justamente como se suponía que debía pasar, no pudo hacer nada. No tuvo casi ninguna jugada de gol. Encima, sobre el final del primer tiempo, le expulsaron a Bertocci, que es un jugador importante defensivamente en el mediocampo. Lo quería quitar muchas más posibilidades todavía a Cerro. Ya sea porque es un hombre menos para atacar y por ende que el rival siempre tenga uno más para marcar. O también, ya sea porque cuando quieras defenderte con un jugador que era importante defensivamente, tengas más espacios cuando te quieran atacar de contra.
Así todo no es que Central Córdoba tuvo 1.000.000 de ocasiones para liquidarlo, pero sí, en una jugada de dominio de pelota y una muy buena colectividad, marca el 2-0 y después ya sobre el final marca el 3-0. No fue una paliza, no fue una goleada increíble, pero es algo que podía pasar. No era una goleada de estas que uno podía prever de que uno aplasta al otro, sino una goleada en la de que uno marca una diferencia y que por el contexto del partido, de estar más abierto porque uno tiene que ir a buscar el resultado, con esos espacios extras termina liquidando. Central Córdoba avanza de ronda, sigue haciendo historia y Cerro, que era el menos candidato, el equipo con menos puntos que había sumado a la Sudamericana, no hizo una mala participación, estuvo vivo hasta la vuelta, o sea, estuvo bien. Pero bueno, creo que ganó el mejor, el que tenía mejor plantel y también el que jugó mejor en los 180, obviamente, fue Central Córdoba. Ahora el Ferroviario va a jugar contra Lanús, un equipo argentino, lo que tiene varias cosas que hay que destacar. Por un lado, no hay mucho tema de local y visitante. Ahora van a jugar el primer partido en Santiago, el segundo partido en Lanús, pero más allá de eso no es que tenés una localía fuerte o una... nada, en realidad quizás es un poquito mejor para Central Córdoba porque es un equipo que se hace un poco más fuerte de local de lo que se hace Lanús, al menos entre rivales del mismo país. Así que creo que es una buena noticia para el equipo argentino enfrentarse contra otro equipo argentino y que, bueno, es mejor Lanús, al menos en los papeles, ¿no? En cuanto al plantel, en cuanto a lo que pueda aportar en un torneo más largo. Pero en un mata-mata la verdad es que no veo que sea muy candidato a Lanús y veo que realmente pueda ganar cualquiera de los dos. Así que de repente Central Córdoba se sale de una serie donde había arrancado un poco flojo y en un momento donde no había arrancado muy bien la liga y de repente se encuentra en unos octavos de final contra otro equipo argentino, donde de repente todo se abre chances para avanzar hasta los 8 mejores. Lanús también no tiene un rival tan complicado. Para ser octavos de una Copa Internacional y enfrentarte contra Central Córdoba, que es un debutante, no está mal. Pero el hecho de que te conozca y el hecho de que, bueno, es un equipo que tiene un planteo bastante bueno Central, hace que creo que esto le venga un poco mejor a Central Córdoba. Esto va a estar interesante a ver quién se lleva ese puesto, pero bueno, un equipo argentino sí o sí va a estar en cuartos. El siguiente encuentro es uno que ya estaba bastante liquidado y que no pasó nada emocionante, así que vamos a pasarlo bastante rápido, pero bueno, hay que mencionarlo. Y es el de Vasco da Gama, que empató 1-1 contra Independiente del Valle, pero en la ida había ganado el equipo ecuatoriano 4-0, así que no había mucho que decir, no había mucho que aportar por ese lado. La verdad es que el partido tenía el condimento único de que Vasco tiene un equipo bastante divertido y ofensivamente muy potente, y que si de repente empezaba a meter goles rápido, ¿quién te dice que podía pasar una remontada? En las otras goleadas que se habían dado no pasaba esa misma situación. Pero en este partido era el único que si hubiera 4-0, quizás podía pasar algo al ser en Brasil. Pero no. Sí, Vasco lo fue a buscar, dominó todo el partido, mejoró muchísimo con respecto al partido de ida. Recordemos que la ida Independiente lo pasó por arriba continuamente. Pudo haber ganado por más diferencia, fue muy superior. Vasco no hizo nada para meter ni siquiera uno solo. Y en este partido fue distinto, o sea, Villar atajó un par de pelotas, Vegetti fue muy dominante en el área, pero es este partido típico que si lo analizamos dentro de un contexto cerrado decimos, bien, Vasco fue mejor. Pero, ¿qué importa? Era un partido de 180 y ya estaba 4-0 abajo. Encima el que se puso en ventaja primero fue Independiente con un gol de pelota parada, eso ya mató el partido. Y si bien después metió el 1-1 que fue un descuento del global, no iba a alcanzar y ya era demasiado tarde. Ese partido que lo ve los primeros 20 minutos y si no pasa nada, ya es muy complicado que vuelva a pasar algo. Encima Independiente con pelotas paradas o con alguna ocasión hizo lo suyo. O sea, no es que la superioridad que tuvo Vasco este partido fue igual a la que había tenido. No, no se compara. Fue un partido mucho más parejo que en la ida, pero sí con un equipo claramente que tenía que ir a buscarlo y lo fue a buscar. Independiente ahora va a jugar contra Mushugruna. Así que bueno, vamos a ver otro duelo de equipos del mismo país. Y creo que acá obviamente lo perjudica a Mushuk. Recordemos que Mushuk Luna está bastante mal en la Liga Ecuatoriana. El Independiente del Valle está primero. La última vez que se enfrentaron ganó Independiente del Valle. Y es como que si bien Mushuk contra equipos de otros países es un factor sorpresa, es un factor altura, bla bla bla, contra Independiente del Valle no puede pasar eso porque ya se conocen, porque es un equipo del mismo país y porque los dos tienen altura. Así que todos los factores, entre comillas, favorables que tiene este equipo que hizo una gran fase de grupos, a priori desaparecen. Lo único que va a tener de diferente es que, bueno, sí, se conocen y esto le juega a favor en contra de los dos. Y también que, bueno, que esas individualidades que tan bien jugaron en la Sudamericana y esa confianza que se ganaron en esta competencia, bueno, pueda volverse a ver. Así que, bueno, veremos cómo va a estar, pero creo que esto también le juega bastante favorablemente al equipo de Independiente del Valle. Y fíjense que ya de los dos partidos que vimos, en los dos partidos el equipo de Libertadores le ganó al equipo de Sudamericana, siguiendo la tendencia que habíamos hablado en el primer video, que bueno, si no quieres ver eso, lo puedes ir a ver.
El que hablábamos siempre, que era el partido de los playoffs, era el de Bahía contra América de Cali. Y la verdad que sí, fue el mejor quizás, o quizás, no sé si fue el mejor, pero fue uno que se mantuvo en una tensión competitiva desde el primer minuto hasta el último. Y se lo llevó el equipo colombiano, siendo el segundo equipo brasileño en esta ronda que se queda fuera 2-0 en Cali. Y bueno, también el primer equipo de la Sudamericana, hasta ahora que repasamos, que avanzó de ronda. Y creo que es justo porque hasta ahora los tres que repasamos era el mejor. Así que bien por ellos. Un partido bastante interesante y donde los detalles definieron todo. Y cuando digo detalles digo errores. Y cuando digo errores digo errores garrafales. Un partido que había arrancado bastante parejo. Bahía tuvo la pelota, manejó ciertos tramos del primer tiempo, tuvo jugadas con buenos centros, con remate a larga distancia, pudiendo aparecer, profundizar. También América, creo que después de los primeros 10-15 se acomodó un poco mejor y también tuvo sus apariciones a través de Carrascal, manejando todo el juego. Pero estaba un partido que estaba parejo, estaba para cualquiera. Pero hubo una jugada en la que Murillo recuperó una pelota en mitad de cancha muy buena. Y después un pelotazo largo termina mareando un poco a la defensa. Hay un error garrafal, este es el que estamos hablando de Ramos Mingo, que intenta pasárselo al arquero, creo. Y el arquero obviamente estaba saliendo, entonces lo dejó al arquero en offside, básicamente, lo dejó súper mal ubicado. Entonces, imaginemos la jugada, porque no la puedo mostrar obviamente por tema de derecho, pero pelotazo largo, corre el América, corre Ramos Mingo no la revienta, no le pone el cuerpo al jugador de América, sino que hace un pase. Entonces el arquero le queda incómoda la pelota, tampoco la puede agarrar, la despeja, pero queda fuera de cualquier tipo de situación de poder atajarla, y le queda la pelota del despeje del arquero a Murillo, que era el que había recuperado en un principio, y le pega desde súper lejos y la mete con el arco libre. 1-0, eso cambió el partido completamente. Después América fue evidentemente inteligente y superior a la hora de jugar el partido. Carrascal siguió manejando los hilos del juego con muy buenos pases largos para contraatacar. Las mejores jugadas y más claras fueron de América, todas de contra. De hecho, Felipe, el arquero de la Bahía, tapó un montón de manos a manos y jugadas súper importantes que hubiesen liquidado el partido. Pero igualmente al final Bahía no pudo aguantar y en una pelota parada donde no había casi defensores en el área del equipo brasilero, un cabezazo de Garcés y un buen centro de Carrascal dieron el 2-0 en el minuto 90 y lo liquidaron. América aprovechó ese error, fue un equipo mucho mejor que en la ida, que habíamos visto que había sido muy pasivo. De local se hizo protagonista mucho más. Y Bahía tuvo contacto con la pelota, no es que lo pasaron por arriba, pero le faltó profundidad y no hizo tantos méritos como en la ida. De hecho, la ida quizás hubiese sido merecido un resultado a favor de Bahía, pero no fue efectivo y por ende no logró conseguirlo. Entonces en la vuelta, bueno, si bien hizo lo suyo, no hizo tanto. Así que bien por América, ahora le toca contra Fluminense. Se sacó de encima Bahía, que era complicadísimo, y ahora le toca a otro rival muy pesado. Veremos si el equipo puede sigue haciendo sorpresa. Ahora sí, va a jugar de local el primer partido y el segundo en Río de Janeiro. Así que va a estar aún más complicado que antes. Veremos si sigue con ese camino glorioso o si se la acaba, pero igual ya es una buena copa haber eliminado a Bahía, que es un equipo muy potente y que incluso yo creo que si llegaba a quedarse vivo de la Libertadores hubiese sido un equipo peligroso. Pero bueno, cosa de los partidos, se quedó eliminado por un error, más allá de que igual América hizo sus méritos y para mí mereció ganar este partido. Sin ese error de Ramos Mingo, no sé qué hubiese pasado. Nos toca hablar de otro partido que había empezado con goleada, así que bueno, hay que hacerlo porque es el trabajo. Pero 3-0, Palestino perdió de nuevo por goleada contra Bolívar, global 6-0. Una de las series que parecería más dispareja, pero la verdad es que no fue tan dispareja. Pero fue dispareja porque la efectividad de uno por sobre el otro fue totalmente letal. Pero bueno, hay que hablar, es un partido interesante. La ida había sido 3-0, pero había sido los dos últimos goles sobre el final del partido. Palestino había estado muy cerca de sacar un resultado medianamente rescatable, pero al último se había escapado con un penal y otra jugada después de un penal que básicamente fueron las dos sobre los 90 minutos. O sea que había sido un resultado durísimo para el equipo chileno, que casi rescata, como digo, algo que era al menos remontable. Ahora, ¿qué pasó en la vuelta? Bueno, el equipo chileno lo empezó a ir a buscar, como era lógico. Tuvo una jugada inicialmente donde con dos atajadas o intervenciones de Lampe zafó Bolívar, pero después de esas dos jugadas ya no pudo hacer prácticamente nunca tanto daño el equipo chileno, ya que con una jugada rápida, interesante y transicional, Bolívar puso el 1-0. Poco después, esto fue en el minuto 23, a los 27 con una pelota parada con gol de Sagredo puso el 2-0 y ya estaban 5-0, faltaba ya 60 minutos para meter 6 goles, 5 goles.
era prácticamente imposible. Realmente era irremontable. De todas formas, bueno, el partido obviamente siguió y después de contra nuevamente lo puso el 3-0 Cauterucho con una muy buena definición y más que nada la jugada previa a la definición donde pudo sacarse encima al rival. Bolívar en este partido de vuelta lo que hizo fue la tarea. Fue inteligente, aprovechó que es un equipo más desequilibrante, con mejores individualidades, tanto en pelota parada, como en velocidad, como en gambeta, todas las cuestiones ofensivas relevantes para el fútbol, y ganó el mejor, o sea, no hubo dudas de que ganó el mejor. Ya es la segunda vez consecutiva que golea a este equipo en esta cancha. La última vez fue 4-0 en la Libertadores del año pasado, esta vez 3-0, ya se convierte en una realidad el hecho de que Bolívar es un equipo que de visitante juega muy bien. Algo que hay que decir y que parece que siempre es importante decir es que tanto las condiciones de jugar a la altura le afectan a los equipos del llano, como jugar en el llano les afecta a los jugadores y equipos que tienen altura. Esto quiere decir que golear en el llano para Bolívar, si bien está acostumbrado a jugar en el llano, porque en su propia liga también hay llano, esto no quiere decir de que no sea algo que hay que tomar en cuenta, ¿ok? O sea, es meritorio también y es bastante parecido cómo les afecta a unos y a otros jugar en contextos geográficos por un tema de presión atmosférica diferente. O sea que les juega a favor y en contra a los dos. No sé si por igual, pero la juega a favor en contra de los dos. Así que muy bien por Bolívar. Ahora va a jugar con Cienciano, otro equipo que tiene altura. Así que ahí el factor de geografía no va a afectar a ninguno de los dos. Pero sí va a afectar el factor futbolístico, donde creo que en este caso otra vez digo que el equipo que llega de los playoffs es más candidato que el equipo que estaba primero en la Sudamericana. Veremos otra vez, en este caso, otro equipo de Libertadores que avanza. Y recordemos, este año la final de la Sudamericana es en Bolivia. El siguiente partido que hay que hablar es, madre mía, este sí es el mejor de todos y no hay dudas de que es el mejor de todos. Alianza Lima contra Gremio fue un partido increíble. En la ida había terminado 2-0 a favor del equipo peruano y en la vuelta 1-1, clasificándose los aliancistas. Y la verdad es que fue bastante merecido por lo que pasó en toda la serie. Gremio obviamente un equipo con figuras interesantísimas y con mucha más potencia ofensiva y económica que el equipo peruano. Pero bueno, en la ida la verdad es que Alianza Lima había jugado mucho mejor. Había sido más ofensivo, había tenido más ocasiones de gol, no había sufrido en defensa. Era claramente el mejor. Ahora, en la vuelta, obvio, Gremio fue a buscarlo con todo. Desde el primer minuto tuvo mucha presión y mucha intención. Pero la verdad es que Alianza hizo lo mismo que hizo contra Boca y lo mismo que logró hacer también en la Libertadores. Ser un equipo duro y que se defiende bien y que tiene un mediocampo súper rocoso y lo aguantó bien. Al menos el primer tiempo lo aguantó muy bien. No es que era, wow, ¿cómo está zafando? Sí, Vizcarra tapó algunas pelotas, pero no era como terrible como el asedio del equipo brasileño. No. Ahora sí, segundo tiempo, bastante temprano, gol de pelota parada de Gremio. Y se venía todo. Era un gol que faltaba. Gremio tuvo bastantes ocasiones de gol ya después. Creo que también por el tema de que Alianza se replegó un poco más. Los nervios del final. El partido entró en esos tramos de epicidad de que decís, uy, cómo zafa, y cómo va, y cómo va, y cómo va, y se viene, y no sabe qué va a pasar. Y zafó. Hubo una tajada de Vizcarra que fue fabulosa a Braithwaite. Vayan a verla, por Dios, fue increíble. Y después, en una jugada del minuto 90, una recuperación increíble en el mediocampo. Y un pase también increíble. Y definición de Barcos finalmente para un empate que fue victoria. Terrible. Un partido. Alianza Lima viene construyendo una identidad luchadora, un equipo que te lucha, que te pelea, y en el mano a mano, el mata-mata, puede ser bravísimo. Ahora juega contra Universidad Católica y la verdad es que veo muy parejo. La Católica fue un equipo excelente en la fase de grupos, muy sólido, también muy efectivo, fue el claro merecedor de ese grupo el que le tocó y no era un grupo fácil. Pero bueno, la verdad es que Alianza Lima, después de todo lo que hizo, de haber eliminado a Boca, de una Libertadores que no estuvo tan mal, y ahora de esta serie contra Gremio, obviamente llega con más luces. Pero bueno, definen en Quito, en la cancha de la Católica, que hay altura, así que hay que ver cómo afecta ese tema. Y obviamente, bueno, veremos. Pero bueno, ya este partido de ahora de Alianza también jugó primero de local y después de visitante. Este partido fue en Brasil. Así que bueno, muy bien por la Alianza. La sorpresa de los playoffs fue una grata. Me encantó. La verdad es que Alianza es de mis equipos favoritos.
y de los que más vi en toda la temporada fuera de los equipos de Argentina. Muy bueno. Si había una serie que estaba completamente liquidada, era esta. Y fíjense cómo terminó. Global 7-0 para Once Caldas, 4-0 en la vuelta, 3-0 en la ida. La verdad es que no hay mucho que decir. El mejor ganó, Once Caldas había tenido una fase de grupos en la que había demostrado un nivel bastante alto. Y San Antonio, si bien hizo una Libertadores histórica para lo que es su institución, no había sido una buena fase de grupos. Había tenido pocos puntos que la alcanzaron porque Olimpia tuvo muy mala fase de grupos. Así todo, bueno, era interesante ver la ida en Bolivia, ver qué pasaba y después ver cómo se daba todo. Pero después de una goleada 13-0 y merecida de 11 en el primer partido, era esperable que en la vuelta o fuera un partido irrelevante, que empaten o que gane alguno por un gol, o que pueda haber una goleada. Once Caldas sacó todo lo que tenía que sacar, hizo una muy buena serie en general, y ahora juega contra Huracán. Así que va a estar interesante. Huracán en Argentina no está pasando ahora mismo por su mejor momento, pero es un equipo muy sólido, muy balanceado, siempre digo yo. Así que va a ser una serie muy interesante. Creo que es de las más parejas o de las que más incertidumbre me generan. Pero muy bien por Once Caldas, que no dejó dudas de que era el mejor de los dos equipos, y de hecho lo es mucho mejor. El partido más abultado en la ida, en la vuelta no fue muy relevante. Y fue el de Guaraní contra la U. Que bueno, la U había ganado 5-0 en Chile, así que no había mucho que hacer. De hecho, en este partido el primer gol lo metió la U, así que no había mucho que hacer. Guaraní, una de las mayores decepciones. Si bien al final gana un partido, cosa que le sirve para los rankings con Mebol y todas esas cosas, no es muy relevante este partido. Porque bueno, había tanta distancia en la ida que hizo que sea todo muy lejano. Ahora la U, que es un equipo muy bueno y candidato a ganar esta copa para mí, juega contra Independiente, otro candidato, así que va a estar interesantísimo. Creo que es uno de los partidos donde también más van a estar puestos los focos en los octavos de final. Dos equipos grandes de su país, que tienen un juego bastante, entre comillas, vistoso y de posesión y que puede ser así con resultados con muchos goles. Así que creo que esta es la serie a mirar o una serie muy interesante a mirar con dos equipos que el que avance para mí verdaderamente puede ser candidato. Así que mucho cuidado, bien por la U que fue un trámite a la vuelta, no había mucho que decir, 5-0 en la ida. Finalizamos con un partido que también estuvo muy bueno, que creo que más o menos habremos concluido todos en que los buenos partidos fueron los que no habían sido goleadas en la ida y los otros estuvieron muy buenos. Que hablamos del partido que tuvo Bucaramanga contra Atlético Mineiro, que finalmente por penales se lo llevó el equipo brasileño, el único de todos los brasileños que pasaron de ronda en estos playoffs, cosa que habla de que los brasileños no estuvieron muy bien y también de que a veces le dan un poco menos de importancia a estas copas que los demás países. Digo de la Copa Sudamericana más que nada, comparada a la Libertadores, que ahí sí da mucha más importancia. No por bajarle el precio de las victorias, porque verdaderamente Gremio, Vasco, Bahía jugaron los partidos con mucho ímpetu, pero quizás no es lo mismo para ellos que lo que es para los demás. Pero bueno, esa es una reflexión aparte, no se la queden demasiado. Este partido fue bastante interesante porque se hizo justicia en cierto aspecto. En la ida habíamos hablado de cómo Bucaramanga había sido evidentemente muy superior, teniendo un montón de ocasiones de gol y buscando el partido bien, siendo bastante bueno, verdaderamente. Un partido increíble habían hecho, pero no fueron efectivos y un gol de Hulk fue el 1-0. Así, tan simple, tan corto. Pero en la vuelta fue al revés. Fue Mineiro el mejor, fue desde el principio más ofensivo, tuvo muchas ocasiones de gol. Una pelota parada fue el único gol de Bucaramanga. Después del 1-0 de Bucaramanga, todavía Mineiro tuvo un montón de ocasiones para volver a poner 1-1 y ganar. No se le dieron. Travesaño, arquero. Quintana son los mejores jugadores, es el arquero de Bucaramanga, es excelente arquero. Y un poco como justicia divina se definió por penales, ¿no? Como bueno, en la ida había sido mejor Bucaramanga, había ganado Mineiro, en la vuelta al revés. Y en los penales fue tremendo, porque erraron un montón. De hecho, los primeros dos los metieron y después erraron como 4 seguidos. Terrible. Ahí apareció Ederson, que es el arquero de Mineiro, que bueno, tiene extremada experiencia en tandas de penales, es un arquero muy bueno. Y bueno, atajó más penales que Quintana y se lo llevó. La verdad es que Mineiro ganó por penales, ganó bien. Me parece que la serie en el global es justo porque fue muy parejo. En la ida fue mejor Bucaramanga y la vuelta al revés. El problema es, si hubiese la ida sido justo, seguramente el que ganaba la serie era Bucaramanga, porque era para ganarlo por bastantes goles. Pero bueno, esa es especulación.
Así que bueno, hasta que este video, decime qué te parece, qué opinás. La verdad es que fue unos playoffs que dejaron bastante información, bastantes cosas interesantes. Equipos históricos, equipos clásicos que quedaron afuera, equipos que están haciendo cosas muy interesantes. Y también, bueno, unas fases ahora que se vienen que van a estar también súper jugosas. Falta un poco todavía para verlas, pero vamos a estar ahí repasando todo, repasando tanto los partidos que tenemos de Sudamericana, los de Libertadores. Así que si te gustó este video, suscríbete, compartilo, haz todas esas cosas que me sirven un montón y realmente me sirven una banda. Así que saludos, nos vemos.